de la sagrada tradición y el yelmo de la verdad absoluta. Está transmitiendo la voz de la tradición católica. Radio Cristiandad, en el 97.1 de la frecuencia modulada. Radio Cristiandad, solo la verdad, aunque duela. Santo, amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el tercer domingo de Cuaresma, en esta preparación para la gran Semana Santa, que culmina con la pasión y la muerte de nuestro Señor, para después resucitar al tercer día gloriosamente. Por eso debemos de intensificar la oración, el sacrificio, la mortificación, el ayuno, la penitencia, todo aquello que nos propicia a una purificación del alma para poder acercarnos a Dios. Y vemos en el Evangelio de hoy lo que en la práctica es ese gran pecado contra el Espíritu Santo, conculcar, impugnar la evidencia de la verdad conocida. Nuestro Señor, eyectando a un demonio mudo, es tildado de hacerlo por el poder de Belcebú, príncipe de las moscas, el diablo de las moscas, que parece ser que esa es la traducción literal. En vez de reconocer el dedo de Dios, como se lo hace ver nuestro Señor, lo ven obrar el milagro y en vez de atribuirlo a bien, no lo niegan, el fariseo no niega, sino que desvía, invierte. Es lo propio del fariseísmo. Invierte la religión, no la niega, no es un ateo, no combate la religión, la pervierte, que es peor. Por eso el gran pecado del fariseísmo es inversión de la religión. La santidad no apoyada en el bien, la verdad, sino en el egoísmo y en definitiva en el propio amor y en el odio a todo lo que se le oponga. Por eso nuestro Señor dice: el que no está conmigo desparrama. Y nuestro Señor les dice: si lo hago por poder de Belcebú, del demonio, entonces están perdidos, porque todo reino dividido se aniquila solo. Pero si es por el dedo de Dios, entonces, cuidado, el reino de Dios ha llegado. No hay término medio. Por eso, el que no está conmigo
desparrama. El que no está conmigo está en contra de mí. Solamente Dios puede decir eso. Ningún humano. Porque Dios es la verdad. Y los hijos de la luz deben de andar en la verdad, como dice la epístola. Salimos de las tinieblas, dejamos el paganismo, la avaricia, la fornicación, eso es idolatría. Porque el pecado grave es idolatrar el objeto querido en lugar de Dios, es idolatría. Todo pecado mortal es una idolatría. Porque pongo ese objeto del deleite desordenado, erigiéndolo en Dios, en fin último de mi existir. ¿Cuánta gente no se pasa? Y no digo ya fornicando, que choca por la crudeza, pero amasando poder, dinero, avaricia de poder, codicia de cosas. Y ese es su existir. Y guerras, odios. Y así anda la humanidad. Pecados que arrastran al universo. Y después echarle la culpa a Dios y no a la imbecilidad ególatra del hombre, soberbio y avaro. ¿Qué vamos a hacer? Ahí se inmola todo. Pues bien, por eso somos hijos de la luz. Y los frutos de la luz es el bien, la justicia y la verdad. Eso es el ser hijos de la luz. El ser verdaderamente un iluminado y no un Illuminati a lo judaico. Vean hasta dónde corrompen. La masonería iluminista, ¿son ellos los iluminados? No. El iluminado es en Dios. El católico, la iglesia que es luz del mundo. ¿Pero qué iglesia? No la judaizada de hoy, corrompida, que de iglesia tiene lo que yo tengo de marciano. Porque la iglesia verdadera de Dios es luz del mundo y esto es cloaca del mundo. Es la contraiglesia de Dios, la contraiglesia del Verbo. Contradice al Verbo. La luz. Y esas tinieblas son hoy luz para un mundo demoníaco. No hay nada que hacer. Eso hay que mirarlo bajo los rayos X de la fe. Esa radiografía no la da la televisión, el internet ni los periódicos, que imbecilizan al hombre, porque no le dan la fuente de la luz en la verdad. ¿Dónde están los frutos de bien, de justicia y de verdad? No los tiene. Ni el mundo de hoy, ni la iglesia posconciliar. Tiene sí la idolatría del hombre,
cada mes un video más de Francisquito. El papanata, a mí me perdonan, pero ya no se aguanta más. Quiere una humanidad redimida en el hombre, en la solidaridad, en el bien sin Dios, porque no cree en Dios. Francisco no cree en Dios, lo ha dicho. No creo en el Dios católico. Yo creo en Dios, pero no en el católico. Eso solamente lo dice un judío. No hay más. Si yo no creo en el Dios católico, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Dios único y trino, no creo en la religión católica, ¿de qué iglesia voy a hablar? Voy a hablar de la iglesia de la sinarquía, del globalismo, del anticristo, no de Cristo. Eso hay que tenerlo clarísimo, mis estimados hermanos. Y lo lamento por los obispos que se dicen tradicionalistas, pero son unos imbéciles y me perdonan, porque yo no puedo pontificar con bácula y mitra y avalar esta apostasía. Y esto es injustificable. Y los términos medios no van. Como el tercer sexo, mariquita, no va. A mí perdona. Así es. Que eso nos cueste es otro problema. Pero la fe hay que proclamarla como es. Y el horror hay que combatirlo. Con bien, justicia y verdad. Y eso no lo están haciendo. Es lamentable. Y encima quieren el certificado de buena conducta. Ya no es más la Yunay la que certifica a las naciones para que no las boicoteen, sino que ahora me tiene que certificar Roma apóstata que yo soy católico. ¿Cómo el imbécil de Monseñor Pozo se atreve de decirle a Monseñor Felé que es un idiota? Perdónenme. Entren a la iglesia porque los estamos esperando para que combatamos a los modernistas. Pero si Pozo es un hereje, es un pozo de herejías, el idiota ese. ¿Por qué no me lo dice a mí? ¿A qué iglesias, pedazo de idiota? A la iglesia posconciliar jamás he pertenecido, decía Monseñor Lefebvre. Yo nací en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana y quiero morir en ella. Es que el diablo es atrevido. Y el otro idiota, sí, estamos preparando para que la doncella pueda al fin y al cabo entregarse a su apóstata seductor. Esto está peor que el cuento de Caperucita Roja. Y el de las vírgenes imbéciles. No hay nada que hacer. Entonces es lamentable. Por eso la reducción de la iglesia,
a su mínima expresión. No queda otra, porque la iglesia es luz de bien, justicia y verdad. Y la verdad, por excelencia, la verdad primera, que es Dios. Pero aquí hay poco amor a la verdad. No hay nada que hacer. No aman la verdad, aman las tinieblas. Ese es el lenguaje apodíctico de todo católico con fe y máxime del sacerdote y del obispo que se digan católicos. No hay nada que hacer. Por eso debemos, mis estimados hermanos, guardar como hijos de la luz esa verdad primera, que es Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, y no impugnar. No, eso es del demonio. No, eso es de excomulgados. ¿Quieren hacer del Papa la Iglesia? No. El Papa es un servidor de la Iglesia. No es el patrón de la Iglesia. El patrón es Cristo. Esa traspolación no es católica. Y que no la revistan de autoridad, de jurisdicción, ni de infalibilidad. Porque fuera de la verdad en Cristo no hay autoridad, no hay jurisdicción, no hay infalibilidad. Y punto. Pero si vienen con una teología desnaturalizada, judaizada, pues vayan y peleen con pólvora mojada. Entonces, mis estimados hermanos, vemos cómo tenemos que proseguir como hijos de la luz, sin impugnar la verdad, ni dejarnos acomplejar. El que sale de la iglesia es el que pierde la fe, el que la conculca cismáticamente al romper con la tradición sacrosanta bimilenaria. Entonces, ¿con qué cuento chino se vienen hoy a despachar? Pues que nos toman por idiotas. Es que esto parece de mercanchifles, pero es la gran agonía final. Y por eso hay que soportarla con entereza, con firmeza y con fe pura y virginal. Por eso el que no está conmigo está en contra de mí. Y esta jerarquía apóstata está contra Cristo. No hay nada que hacer. Es un hecho. Y por eso entonces nuestro Señor les da el ejemplo. Que si el demonio parte de alguien, vuelve y trae 7 demonios peores que él. Y el estado será peor que el de antes. La fraternidad fundada por Monseñor Lefebvre expulsó al demonio del modernismo.
Y ahora van a venir 7 peores con Monseñor Felé. Su estado va a ser peor que el de antes. Ojalá seamos de esas mujeres que oyéndolo hablar a nuestro Señor, le dijo: bienaventurado los pechos que te amamantaron. Más bienaventurado el que cree en mí. Porque hasta Nuestra Señora, para concebir y parir a nuestro Señor, para ser la deípara, tuvo que creer primero y dar su fiat complaciente para que ella, como sierva del Señor, se haga en ella según la voluntad de Dios. En esa profunda humildad que no llegó a decir sí, quiero, yo quiero, no. El yo por delante para que el burro se espante, no. Hágase en mí según tu voluntad. Fiat mihi secundum verbum tuum. Y así, concibiendo al Verbo en su alma, por la fe sobrenatural, concibió en su seno virginal, por obra del Espíritu Santo, la encarnación del Verbo, tomada de su sangre, de su carne misma. Esa es la grandeza de Nuestra Señora, que sin ser divina es lo más cerca que hay de la divinidad. Y por eso el camino más seguro, más corto y firme para llegar a Dios, para llegar a nuestro Señor. Y de ahí el tratado de la verdadera devoción a María, porque hay muchísimas falsas y estúpidas devociones. Y más si lo hago al run run del Kempis. Porque las devociones hay que hacerlas con luz, con verdad, en primer lugar. Y pues bien, mis estimados hermanos, sin quererme alargar más, que estas cosas nos sirvan y que nos quede la moraleja, no impugnar la verdad conocida, no atribuir las cosas de Dios al maligno. Eso es lo propio del fariseísmo. Por eso debemos, con entereza y firmeza, como hijos de la luz, soportar esta dura agonía apocalíptica del fin de los últimos tiempos, ya previstos por nuestro Señor, por las Sagradas Escrituras. Todas las apariciones de la Saled, de Fátima, Siracusa, de las verdaderas y aprobadas, era una preparación, pero no se hizo caso. Y cuando se hace caso, se tergiversa. O queremos triunfos terrenales, temporales de la Iglesia. Y no queremos el triunfo post-parusiaco de Cristo Rey en su segunda venida. Por eso se combate demoníaca, satánicamente el milenarismo. Es lamentable, pero es así.
cuando todos los días pedimos, venga tu reino. No dice, vayamos a tu reino. Sería lógico. Si el reino de Dios es el cielo, bueno, vayamos a tu reino. No, no venga a tu reino. Porque el reino de Cristo comienza aquí en la tierra y culminará después en el cielo cuando Él le entregue su reino al Padre eterno. Pero se quieren saltar a Cristo Rey, y mucho Cristo Rey de boquilla, de figurita, pero no de verdad y en realidad. Siempre lo mismo, tergiversar, invertir, cambiar. Lo propio del fariseísmo, que impugna la verdad. Que estas cosas nos ayuden, mis estimados hermanos, para con firmeza perseverar. Y así, aprovechando la Cuaresma, de identificarnos un poco más en esa pasión y muerte de Cristo amorosa, porque Cristo muere por amor. Y por amor debemos nosotros corresponderle. Y en la medida de ese amor y de esa pureza en el amor, es que seremos juzgados. Esa es la ley del amor. Y no la perversión que hoy por amor se tiene, que es todo lo contrario. Que nos podamos acercar más a través de la mortificación, de la oración, de la penitencia a nuestro Señor, y que podamos así asimilarnos a ese amor que lo lleva a morir martirizado en la cruz, y que podamos nosotros así limpiarnos, lavarnos con su divina y santa sangre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta es Radio Cristiandad, la voz de la tradición católica. Luchando para que Cristo reine. Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el tercer domingo de Cuaresma, en esta preparación para la gran Semana Santa, que culmina con la pasión y la muerte de nuestro Señor, para después resucitar al tercer día gloriosamente. Por eso debemos de intensificar la oración, el sacrificio, la mortificación, el ayuno, la penitencia. El fariseo no niega, sino que desvía, invierte. Es lo propio del fariseísmo. Invierte la religión, no la niega, no es un ateo, no combate la religión, la pervierte, que es peor. Por eso el gran pecado del fariseísmo es inversión de la religión. La santidad no
apoyada en el bien, la verdad, sino en el egoísmo y en definitiva en el propio violencia, todo aquello que nos propicia a una purificación del alma para poder acercarnos a Dios. Y vemos en el Evangelio de hoy lo que en la práctica es ese gran pecado contra el Espíritu Santo, conculcar, impugnar la evidencia de la verdad conocida. Nuestro Señor con la espada de la sagrada tradición y el yelmo de la verdad absoluta, está transmitiendo la voz de la tradición católica. Radio Cristiandad, en el 97.1 de la frecuencia modulada. Radio Cristiandad, solo la verdad, aunque duela. Señor, eyectando a un demonio mudo, es tildado de hacerlo por el poder de Belcebú, príncipe de las moscas, el diablo de las moscas, que parece ser que esa es la traducción literal. En vez de reconocer el dedo de Dios, como se lo hace ver nuestro Señor, lo ven obrar el milagro y en vez de atribuirlo a bien, no lo niegan,